saludo a toda la gente que nos ve y también a los que nos oyen por Palancia FM 103.8. ¿Han ido ustedes a regar a la huerta? Alguno dirá, ¿pero qué está preguntando esta chica? Igual no, porque con lo que ha llovido estos días no nos habrá hecho falta regar. Pero ¿saben ustedes cuándo le toca regar? ¿Ustedes van a mandas y saben en qué momento del día les toca regar? ¿Y la gente de casa también lo conoce? ¿Iban antiguamente también o ya no tienen huertas? A lo mejor alguno dirá, yo ahora no voy porque ya soy muy mayor, pero antes sí que iba y me tocaba regar a ciertas horas del día, muy tarde. ¿Conocen ustedes también las distintas partidas, los nombres o los nombres de las balsas, por ejemplo? Son curiosos más de uno, ¿verdad? No nos vamos a centrar en los de aquí de Segorbe, nos vamos a centrar en los de Xèrica, porque ha habido una persona que ha tenido el acierto de recoger esos sistemas de riego que están toda una vida con nosotros, pero muchos desconocemos, o bien cómo comenzaron, o bien desconocemos pues cuáles son sus nombres, o por qué se utilizan así, o cuáles son las normas de riego. Hoy está con nosotros Gonzalo Mateo, que ha escrito un libro que se titula Xèrica y sus riegos. De él vamos a hablar y sobre todo pues me gustaría comenzar preguntándole a Gonzalo que por qué se decide un día a recopilar todos esos riegos que hay en Xèrica, no solamente los riegos, sino las partidas, el nombre de las acequias, de las balsas, para qué su utilidad. Gonzalo, cuéntame un poquito cómo nace la idea de este libro, que luego les contaremos a la gente que es un libro que pueden tener todos en su casa, porque es gratis, se lo pueden descargar. Pues sí, buenas noches. Pues la idea básicamente es porque mi padre fue acequiero de los riegos de Magallán y de Novales durante 25 años. El hombre lleva casi 30 años jubilado y aún de vez en cuando pues los del sindicato van y le preguntan alguna duda, ¿qué pasa con este rollo, con esta partida, con esta norma? Y yo digo, pues cuando nos falte la gente mayor que se sabe todas las historias, digo, convendría pues tener una recopilación y que quede constancia de todo esto. ¿Cómo se dice? ¿Acequiero o sequiero? ¿Cómo se suele decir? En Xèrica cequero, pero bueno, la palabra bien dicha creo que es acequiero. Porque incluso ese nombre, según en qué zonas, me imagino, de la comarca del Alto Palancia, se dirá de una forma o de otra. Sí. Es un libro que recoge los escritos, costumbres, historias y también me dices que normas no escritas, que la gente se puede olvidar de ellas, porque una cosa es el boca a boca y otras cosas que permanezca en papel. Efectivamente. Los sindicatos tienen, y en la Confederación Hidrográfica del Júcar, que hay mucha información de todos los riegos del Alto Palancia, ahí tienen información muy científica y muy bien estructurada, hay normas de los riegos importantes de toda la comarca, pero luego hay una serie de normas que son más de la gente, que eso sí que no viene reflejado, y es una de las cosas que más me ha preocupado a mí, reflejar pequeños detalles, explicar palabras típicas del riego y nombres y de todo eso. Cuando te lanzas a escribirlo, ¿por dónde comienzas? Porque luego te darás cuenta, conforme lo vas escribiendo, lo amplio que es el sistema de riegos, claro, y todo lo que conlleva. Pero ¿por dónde decides empezar? Pues decido empezar por los riegos que conoce mi padre más, que son el sindicato de riegos de Magallán, Novales y la Media Vega, y el sindicato del riego Río. Son los dos riegos importantes. Entonces yo pensaba pues que eso era lo que había en Xèrica, pero luego descubro que hay 17 riegos y 2 riegos que han desaparecido. Entonces, incluso para mi padre ha habido sorpresa, porque había riegos que ni siquiera él conocía porque ya habían desaparecido y no tenía constancia. Como el riego del Rabosero, por ejemplo. En Gaibiel hay un riego que en su día debió ser muy importante, estaba compartido entre Gaibiel y Xèrica en la partida del Rabosero, y un amigo, Jesús, me dice, ¿has ido al Rabosero? Digo, no. Dice, pues te acompaño. Fuimos allí y encontramos un terreno bastante grande, con una balsa de unos 3.000 metros cúbicos, una infraestructura de acequias, incluso un acueducto, y vamos, yo me quedé sorprendido porque no conocía la zona, y cuando fui a hablar con mi padre, que mira que hay un acueducto y un tal, dice, pues no lo conozco, no lo conocía. Y otra cosa también parecida me ocurrió con la Huerta del Río, que es otro riego que está lindando con Teresa, pero que Xèrica tiene parte del término de ese riego también compartido con Teresa, que hace 30 años que no se riega,
y que es desconocido para la gente de Jérica. Riegos que se remontan a la época árabe, una civilización bastante inteligente, que decide, me imagino que no solamente en esta comarca, sino en varios lugares, toda esa agua que brota salvajemente, que cae por las rocas, deciden acotarla, hacen sus pequeñas balsas y de allí sus acequias, acequia madre y sus ramales o sus brazos para distintas huertas, pero que no solamente emplean para regar el agua. Todo el mundo, a lo mejor cuando hablamos de acequia pensamos de agua para regar, y sobre todo esa forma de regar que tenemos aquí en la comarca del Alto Palancia, que es muy distinta en otros lados, que aún riegan a goteo y se quedan asombrados cuando vienen aquí, sino también los distintos componentes que tiene el agua para distintos tipos de fábrica, batanes. Y como decíamos antes, pues los lavaderos, el centro de información nostálgico de toda la vida. Sí, sí. Yo les llamo el centro de información más importante que había en el pueblo, hasta junto con el bando. Allí uno se enteraba de todo, sobre todo las mujeres eran las que iban a lavar, y era el medio de información más importante. Se enteraban de todos los chismes, de todo. En fin, las cosas han cambiado, ahora pues nos enteramos en el bar tomando una cerveza, pero en su momento tuvo su importancia, efectivamente. Además de lavar, pues servía para relacionarse y muy bien. Y como decías tú de los riegos, efectivamente fueron los árabes los que impulsaron los riegos en Jérica y en toda la comarca y en la Comunidad Valenciana. Pero quizás también ya existían riegos más primitivos de los romanos, pero efectivamente ellos dieron un impulso muy grande, y es una de las cosas que yo pensaba, que lo habían hecho los árabes y que poco más se había hecho desde aquella época hasta aquí. Yo, después de recoger la información, creo que en la época cristiana se hizo mucho, porque sobre todo se hicieron normas, concordias, acuerdos entre pueblos para repartir el agua, porque claro, los riegos existían, pero luego los pueblos se fueron creando y dividiendo, porque el riego de Magallanes, por ejemplo, está compartido entre Jérica y Viver. Pues cuando los pueblos se separan hay que repartir el agua, hay que hacer acuerdos, concordias, ver cuándo riega uno, cuándo riega el otro. Lo mismo ocurre con Caudiel, Benafer y Jérica, que tienen otro riego muy importante compartido por los tres. Entonces hay un trabajo de reparto de días, de noches, de a la puesta del sol cogen uno al otro, o sea, un trabajo muy grande, y es un trabajo que se hizo sobre todo en la Edad Media. Las primeras concordias son del año 1300, luego siguen habiendo concordias del 1500 y se va modificando, pero hasta el siglo XIX, e incluso y van a seguir evolucionando porque las cosas van cambiando, pero sí que hay un trabajo muy importante en la Edad Media. Antes hablamos también de las distintas civilizaciones, que ellos aportan su granito de arena a este gran trabajo que hacen los árabes. Muchos de ellos pues también las balsas las agrandan, porque me decía Gonzalo que había gente que le tocaba regar por la noche, y yo me imagino que en casa habrá gente viéndonos que también regarían por la noche. Me gustaría saber un poco lo que opina la gente más mayor sobre esto, alguno que le toca regar a ciertas horas, y sobre todo los topónimos, esas palabras tan curiosas que nos encontramos en ese sistema de riego, y que me imagino también que te habrás aprendido de maravilla. Por ejemplo, si yo te preguntara ahora mismo qué es la franqueza. Muy bien, eso es muy importante. La franqueza son huertas que no tienen que ir a mandas, que tienen derecho a regar siempre que quieran. No tienen que esperarse a ningún turno, le pueden quitar el agua al que esté debajo regando en ese momento, son libres de regar cuando quieran. Y creo tener claro cuál es el origen. El origen de la franqueza es que los primeros riegos eran riegos muy pequeños y que estaban al lado de un manantial. Entonces, al lado de un manantial, los huertos que habían alrededor se habían hecho su pequeño sistema de riego y regaban cuando querían. ¿Qué ocurre cuando el resto de vecinos del pueblo quieren aprovechar ese manantial para regar extensiones de terreno más grandes, y se organizan en balsas, en acequia madre, en brazales y todo eso para que y consiguen hacer un riego, pues que los dueños de esos campos que estaban al lado del nacimiento, yo creo que dicen que nosotros estamos aquí, que nosotros llevamos aprovechando este agua mucho tiempo y nosotros estamos primero. Entonces
pueden regar cuando quieran. Digamos que tienen la preferencia porque esto es un privilegio que tienen ellos de antiguo. ¿Y sigue habiendo habitualmente gente que tenga derecho de franqueza? Sí, por ejemplo, en el nacimiento de Tober, que está en término de Viver, pero que es un riego compartido con Xérica, hay unos campos que se llaman las franquezas. Son las franquezas, ¿por qué? Porque están al lado del nacimiento, y esos riegan siempre que quieren, porque sería el riego primitivo. Otro caso también de franqueza, hay más casos de franquezas. Por ejemplo, hay un caso de la acequia madre, que antes de llegar a la Balsa Mayor, entre Viver y Xérica, había un campo que la acequia madre se desbordaba allí, porque había muchas sulsidas. Es un terreno muy inclinado y tal, y había muchas sulsidas. Entonces los del sindicato riego de Xérica le dicen a este señor: mira, queremos desviar la acequia. Y desvían la acequia, y cogiendo terreno de ese señor. Y ese señor o el sindicato dice: no quiero que me paguéis, yo quiero que mi campo lo declaréis franqueza, yo regaré cuando quiera. Eso vale más que el dinero. Claro. Entonces ese campo, y solo ese campo en ese tramo, riega cuando quiere. Cuando baja agua él puede regar cuando quiera. Otro caso de franqueza también muy curioso es, por ejemplo, en el barranco del Cascajar, pues hace unos 150 años o así, habían unos pequeños azudes, y los campos que estaban al lado del barranco regaban cuando querían. Entonces al sindicato al riego de Novales se le ocurre hacer una balsa, recoger el agua del barranco y aprovecharla para su riego de Novales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esos señores que llevaban toda la vida regando dicen que nosotros estábamos aquí. Y entonces el riego de Novales, ellos ya no cogen de los pequeños azudes que habían allí, cogen de la acequia de Novales, pero riegan cuando quieren. No tienen que ir a mandas, son unos poquitos campos, pero no tienen que ir a bandas y no tienen que pedirle permiso a nadie. Antes lo he comentado de pasada, que todo esto que estamos contando está en un libro que ustedes no hace falta que se compren, es gratuito, se lo pueden descargar por internet, y ahora pasará por aquí la dirección donde se lo pueden descargar. También es un libro que contiene distintas fotografías de todo lo que estamos hablando y que vamos a comenzar a ver cuando quieran. Nos pararemos para hablar en algunas de ellas que nos resulten curiosas, pero vamos a seguir también comentando un tema de los riegos, como son las mandas. Que imagino, Gonzalo, que no sé si tú has ido a mandas para poder regar, pero si has ido ahora como escritor, para escribir el libro, para interesarte sobre el tema, te habrá impactado mucho más. Cuando has ido a mandas, ¿qué es lo más curioso de ese reparto de aguas que tú has visto? Yo el recuerdo que tengo de mandas es de mi padre. Yo, siendo un crío, mi padre era el mandador del agua, porque era acequiero y era el que mandaba el agua de Magallán. Entonces aquello impresionaba, no es lo de ahora. Ahora, pues este verano, pues a lo mejor habrían 100 personas en la plaza de Xérica, pero en aquella época pues habrían 200, porque todo el pueblo trabajaba de la agricultura. Entonces no era fácil repartir el agua, y además la gente era su medio de vida, entonces bueno, había un ambiente, había se notaba una cosa importante. O sea, ahora también, pero ahora la mayoría de los que vamos allí, pues porque tenemos un huerto por la afición, algunos que eran agricultores, pero entonces era una cosa importante, porque la gente vivía de eso. Cuando mi padre decía silencio, aquello, vamos, era un silencio sepulcral, y también habían sus peleas, porque que te pierdas una tanda de riego podía significar que tú perdías tu cosecha, y tu cosecha era tu medio de vida. Entonces yo lo recuerdo como algo muy importante. También me imagino que habrás aprendido, te habrás vuelto un experto en todos esos topónimos, esos rollos, esos trenes, sí. Esas medidas diferentes, sí, del agua, que reciben distintos nombres, desde la muñeca, el escorrín, sí, sí. Cada uno tiene un significado, sí, sí. Que a lo mejor para la gente de la calle les resulta desconocidos, pero entre la gente del riego saben perfectamente qué es cada cosa. Sí, efectivamente. Sí, el agua hay que repartirla, y hay que repartirla con unas medidas. Entonces, por ejemplo, el riego de Magallán es la acequia madre, que se llama, y por ella pueden ir 7 u 8 hiladas. Una hilada son 50 litros por segundo.
Entonces, ¿qué forma hay de repartir las 8 hiladas sin que uno se lleve más agua o que otro? Hay que hacer un reparto un poco equitativo. Entonces, la solución que encontraron en Xérica es hacer agujeros de 22 centímetros que les llaman rollos, porque tienen la forma de un rollo, como un rollito de los que nos comemos en la panadería, esos que están tan buenos de anís. Pues es un rollo, un agujero 22 centímetros, y eso está calculado que por ahí deja pasar 50 litros por segundo. Entonces, pues claro, se abren, si están regando 7 personas a la vez, pues hay que abrir 7 rollos, y si el acequiero acierta bien con el caudal de agua que saca de la balsa para los 7 u 8 rollos, pues regan todos los a la vez y no hay problema de que uno se lleve más que el otro. Es la forma de repartir. Estamos viendo planos que hay que felicitar a Juliana Ros por esos planos, que a mí me parecen impresionantes. Cuando los vi por primera vez, dije, qué barbaridad lo que hay aquí dibujado. Sí, ahí pues lo que se ve es el río Palancia, el barranco del Cascajar y el barranco Pilares es lo que está en azul, que desembocan en el pantano, y todo lo que hay en medio es el riego de Magallán. Es un resumen del riego de Magallán, está dibujada la acequia madre y los rollos más importantes, porque luego para todos los rollos tengo que decir que después de escribir el libro me han regalado algunas cosas, y entonces José Tarazona me ha regalado un plano del riego de Magallán, de Novales y la Media Vega. El de Magallán es enorme, es así, porque hay que dibujar todos los rollos y las partidas y todo, pero es impresionante, porque no los he contado, pero igual hay 200 rollos, y ahí se ven pues qué es lo que se hace, que en la manda pues se mandan los rollos y todo, es muy interesante. Y la verdad es que Juliana lo ha hecho muy bonito, ha dibujado el riego de Magallán por un lado, el de Novales y los del riego Río. Pues nuestras más sinceras felicitaciones desde aquí, Juliana, por esa labor preciosa que has hecho para este libro, que todo el mundo nos podemos descargar por internet. Una de las utilizaciones también del agua que me ha llamado la atención, que tú escribes aquí, es la del tren a vapor, cuando el tren a vapor pasaba por Xérica. Efectivamente, sí. Entonces la Renfe necesitaba, los trenes de carbón necesitaban agua para funcionar, porque iban con una caldera de vapor, ¿no? Con una caldera de agua, el agua producía el vapor y el vapor lo tiraban por la chimenea, entonces constantemente se tenían que reponer de agua. Entonces la forma de obtener ese agua era, en Xérica pues habían 2 balsas de la Renfe para recoger el agua, y entonces la Renfe pagaba al sindicato por tierra equivalente a 200 pionadas, el equivalente a 200 pionadas, como si fuera un partícipe más del riego. Incluso cuando se hizo el revestimiento en Xérica, el revestimiento es que se hizo en las acequias de hormigón en los años 50 y entre los años 50-60. Entonces, cuando se hicieron las acequias de hormigón, pues a la Renfe como partícipe tuvo que pagar su parte de las acequias. Y antes de terminar de pagar, porque se pagó en un plazo, o sea, los partícipes iban pagando durante 15 o 20 años, se fue pagando el préstamo, las máquinas dejaron de ser de vapor, ya pasaron a ser máquinas diésel. Entonces lo que hizo la Renfe, la verdad es que se portó bien, porque pagó la deuda de lo que le quedaba hasta cumplir el plazo, liquidó en un solo plazo todo el dinero que tenía que haber pagado en el préstamo, y dejó de pagar, se dio de baja en el sindicato y ya no paga pionadas, porque ya no tiene necesidad. Por detrás de mi casa pasa una acequia que yo no gasto, porque no tengo nada que regar, pero que se paga igualmente, porque es algo muy curioso que la gente que tiene una acequia por casa la pague, la gaste o no lo gaste, para la manutención de la acequia. A mí lo del agua de la acequia siempre me ha llamado mucho la atención. Me encanta ver el agua pasar por la acequia limpia. Y hace muy poco, cuando éramos críos, bebíamos agua de allí, no pasaba nada. Ahora te dicen, cuidado, cuidado. Pero me mosquea y mucho la gente que la ensucia. Tengo un vecino que siempre está limpiando, el pobrecillo, la acequia, que se le emboza. Y una cosa es que se llene de hojas que suelen caer, sobre todo cuando hace tiempo, pero hay gente que tira de todo y no se dan cuenta de que esas acequias llevan el agua que riega nuestros campos y de allí comemos. Todo esto lo cuento porque hay una persona que se encarga de limpiar las acequias, y tiene un nombre también un tanto curioso.
En Gérica lo que hacen es el sindicato una vez al año limpian todas las acequias, normalmente lo hacen en el mes de enero. Ahora acaban de terminar porque he pasado por ahí y he visto que las estaban limpiando, pero en Gérica es si acaso es el acequiero, es el que se encarga de limpiar las rejas y las acequias cuando se embozan. Los comuneros ponía en el libro. Ah, sí, es que lo del comunero de Viver, es que eso es otra historia, sí, ya sé por dónde vas. Resulta que el comunero de Viver es donde se coge el agua a la media vega de Gérica, que está en lo que le llamaban la escuela hogar de Viver, está allí. Entonces, una vez al año se limpia el arenero es donde se toma el agua, y entonces van los de Novaliches, tienen la obligación de ir dos comuneros de Novaliches. Los comuneros son como los partícipes, los que tienen tierra, y tienen la obligación de ir a limpiar el arenero. Lo mismo pasa también en Novales, que tienen que ir a limpiar el nacimiento, un comunero de Caudiel, otro de Benafer y dos de Gérica, y también lo tienen que hacer una vez al año, tienen que ir allí. Pero el comunero es como el partícipe, una persona que tiene campos y que riega de eso. Y el caso de Novaliches es muy curioso porque he intentado encontrar la explicación por qué los de Novaliches van a limpiar el riego de la media vega cuando ellos no riegan con el riego de la media vega. Es un riego que no pasa por Novaliches y no tiene nada que ver. Lo he intentado buscar explicación, y a mi padre y a otra gente, y una explicación fehaciente y clara no la tengo. Dicen que sí puede ser porque el monasterio de San Miguel de los Reyes en un momento era el que tenía el poder sobre Novaliches, y al mismo tiempo también tenía algo que ver con el riego de la media vega, y entonces por esa relación puede ser que fueran, pero es una cosa muy curiosa porque siguen yendo los de Novaliches a limpiar un arenero que no tiene nada que ver con su riego, pero tiene la obligación de ir, y no he encontrado a nadie que me explique por qué van. Bueno, pues a ver si alguien lo sabe y nos lo Sí. explica, esa curiosidad. Sí. Estamos viendo imágenes también, hemos visto una que se veía el pantano, que ya informamos de que tenemos tanta agua ahora con las nieves y con el deshielo y con el agua que ha caído, que el pantano pues lo sueltan, así que cuidado la gente que tenga pues algo que se quiera proteger cerca de los ríos, porque va a aumentar el caudal estos días. Lo han avisado por ahí, me imagino que todo el mundo. Y yo sigo viendo las imágenes y me sigue llamando mucho la atención lo que hablábamos antes, de aparte del agua para regar, el agua relacionada con los otros usos. ¿Cuál de todos esos usos es el que más te ha llamado la atención en este descubrimiento? Hombre, yo como soy electricista, lo de las fábricas de la luz me ha llamado un poco la atención, porque yo pensaba que en Gérica hubo una fábrica de la luz en su momento, pero hemos descubierto hasta 3 fábricas de la luz. Entonces, la primera fábrica de la luz se instaló en Gérica, eso está documentado. Este señor tiene algo que ver con el libro. Es mi padre. Hay que decirlo. Que me estará viendo y que le mande un beso. Y a mi madre también, que espero que... 30 años de Sí, hace sí. quiero, casi nada. Sí. Entonces te llamaba la atención las fábricas de las luces, que descubres que hay más de una, hay 3. Sí, bueno, ahora ninguna de ellas está en uso, Ajá. pero Gérica fue el tercer pueblo de la provincia de Castellón que tuvo luz eléctrica. El primero fue Segorbe, el segundo Burriana y el tercero Gérica. O sea que somos como París, Burriana, como dices, Y Londres, ¿no? y Londres. Pues Gérica estamos ahí. O sea, el primero fue Segorbe, unos 2 o 3 años después Gérica, y esto fue en el 1897. La primera fábrica de la luz era de corriente continua. Esto es una cosa que, vamos, que ahora es impensable, pero las primeras fábricas de la luz eran de corriente continua. Luego se dieron cuenta que para transportar la energía eléctrica eso no era viable, pero sí alimentaba 60 bombillas en el pueblo, casi todas para alumbrado público y algunas para la gente más pudiente de Gérica. A los 3 años se dan cuenta de que la corriente continua ya estaba fracasando en muchos sitios, quieren ampliar potencia
y tienen que pasar a la corriente alterna, y entonces ya en el 1900 montan la segunda fábrica de la luz en Gérica, pero ya de corriente alterna, y es una fábrica que ya duró hasta el 1919, hay constancia que llegó hasta el 1919, y luego ya las compañías eléctricas ya se fueron haciendo cargo de eso. Y hay una tercera fábrica de la luz, que esta me costó un potosí encontrarla, que está entre el Pantano y Navajas, está en el puente de la carretera, a unos 50 metros del puente de la carretera, aguas arriba hacia el Pantano. La Confederación Hidrográfica, porque he leído bastantes cosas de la Confederación, decía que allí existía una fábrica, decía los puntos geográficos de GPS para localizarla, pero yo iba allí y allí no estaba. Me mandaba en un sitio imposible, estaba un poco alto, o sea, estaba fuera del cauce del río y en un sitio alto. Una central siempre está en la parte más baja del río. Y venga a ir y buscar un poco más arriba, y no había manera. Hasta que al final le llamé a mi cuñado Miguel, digo, tú que conoces gente de todas partes, pregunta en Navajas a ver dónde está la fábrica de la luz, que está junto al Pantano. Está en términos de Gérica, pero claro, la gente de Navajas eso lo conoce mejor. Y entonces me pasó un amigo, me dice, pues mira, está en el puente 40 metros más arriba, 40 o 50 metros aguas arriba, y allí está. Es la que más esa fábrica quizás es la última que funcionó. Esa ha funcionado en el siglo pasado, a lo mejor hasta mediados del siglo pasado puede ser que funcionara, pero la electricidad de esa fábrica no iba a Gérica, Gérica estaba muy lejos. La electricidad de esa fábrica tendría que ir a Navajas o quizás hasta Segorbe. Qué curioso. Como mucha gente que no está en casa, le habrá despertado la curiosidad eso de que has contado, que Segorbe es la primera con iluminación eléctrica y Gérica la tercera. Tenemos que decir que no solamente Segorbe es la primera, es la segunda de toda España. Primero fue Barcelona y detrás Segorbe. ¿Eso por qué? Aquí teníamos a Julio Cervera. Y según Julio hubiera sido primero Segorbe, pero según los aplausos y los méritos le tocó primero que fuera Barcelona, pero segundo fue Segorbe, segunda ciudad en toda España con iluminación eléctrica en las calles. Algo curioso también, lo hemos hablado y lo estamos hablando durante todo el rato, son los distintos nombres para según qué cosas que se emplean. Que habrá gente que lo tenga como algo muy habitual, pero habrán personas que les resulte súper raro, sobre todo la gente que no está acostumbrada a esta jerga del riego. Y me imagino, Gonzalo, que conforme hayas ido preguntando a la distinta gente, más de una vez habrás dicho, ¿y eso qué es? Sí, sí, por ejemplo, el templador. Un día me voy con mi amigo Federo a la balsa del Pontón, que es una de las fotos que está ahí, y ahí se ve un torno de madera, y que es la válvula, se va subiendo el torno con una cadena y abajo está la válvula, y me dice Federo, dice, veo un palo que había por ahí, dice... ¿Es eso que estamos viendo aquí, en esta imagen? Eso es, sí. Y había un palo al lado y me dice, eso es el templador. Digo, ¿qué templador ni qué 8 cuartos? Eso es un palo. Dice, sí, pero ese palo es muy importante, porque en este tipo de válvulas, hoy en día las válvulas son modernas, y tienes el paso que tú le vas dando vueltas y dices, pues quiero mandar una hilada de agua, que son 50 litros por segundo, pues son 3 vueltas o 5 vueltas, tú le das. Pero antiguamente no, o el tapón estaba arriba o el tapón estaba abajo. Entonces, cuando la balsa está llena, tiene presión y tira mucha agua, y cuando la balsa se va vaciando, cada vez sale menos agua, y el acequiero tiene que hacer que más o menos se mantenga el caudal. Entonces, ¿qué hacían? Metían un palo que cortaba el paso del agua cuando la balsa estaba arriba, para evitar que saliera con tanta fuerza, le metían un palo y le llamaban el templador. Y es una de las palabras que está ahí escrita. Y cuando los distintos rollos estaban estropeados, también les ponían una marca para saber que... Es que no debían de echar el agua para allá, les ponían una cruz para saber que el agua no la podían echar porque la acequia estaba rota. Ajá. Sí. Ven ustedes qué organización, la verdad es que si lo piensas bien, es una organización, una sincronización en todo para que todo el mundo pueda regar impresionante, y encima que nadie se lo salta, porque como un vecino riegue antes que el otro y al otro no le llegue la hila, algo pasa ahí, alguien se ha adelantado. Así, luego había otra cosa que era, cuando iba el riego por regadores, entonces los regadores eran, cuando había, por ejemplo en agosto, que había mucha necesidad de agua, que... entonces, en lugar de dejar regar al dueño, porque se ponía 15 minutos por peonada y la regaba una tercera persona,
para que todos tuviesen el mismo agua, ¿no? Entonces luego a esa persona, el regador, el dueño le tenía que dar un tanto, pero solo se permitía, cuando había mucha necesidad de agua, que regase el regador. Entonces cuando un dueño no quería que regase en el campo, hacía una marca, que ahora no me sale la palabra, hacía una marca allí en el cantero y entonces el regador ya sabía que ese campo no lo tenía que regar porque el dueño no quería. Las pionadas son distintas medidas de agua. 600, no, la pionada es de terreno, 625 metros cuadrados. De terreno, muy bien. De terreno. ¿Y cuando había sequía pasaba lo mismo? Claro, cuando había sequías, cuando se ponían los regadores, Ajá. Porque entonces venía menos agua del manantial, aunque realmente el manantial de Magallanes es muy constante, pero había más necesidad de agua y entonces se ponían regadores y a minutos. Entonces cada uno solo podía, si tenía una pionada, pues 15 minutos, tenías 2 pionadas, pues media hora, y así, pero ya tenías el tiempo tasado, porque si no, claro, si no las tandas de riego en agosto llegaban a ser de 30 días o hasta de 45 días, eso podía significar que se perdieran las cosechas, incluso hacían... se llegaba al extremo de que en épocas de mucha sequía iba por regadores, pero además solo dejaban regar la mitad del terreno. Si uno tenía una pionada, media pionada; si tenía 2 pionadas, una pionada, para que la gente pudiera salvar al menos una cosecha, o salvaba los tomates, o salvaba las patatas, porque claro, es que si no se podía perder toda la cosecha del año. Y luego también lo que se hacía a veces era hacer una tanda solo para regar patatas. La patata era la base que daba el alimento y el sustento. Si faltaba la patata, pues podían pasar un invierno muy malo, ¿no? Entonces a veces se habilitaba una tanda solo para regar patatas y salvar la cosecha de la patata. La gente, la verdad es que en aquella época es que la agricultura era una agricultura de subsistencia y te venía una mala época y vamos, te fastidiaba, y sobre todo el agua es una de las bases principales. Estamos viendo también en distintas imágenes como unos pequeños acueductos. Algunos estarán en utilización o ya no hay ninguno que se utilice, simplemente ha quedado como algo que hubo. Sí, en el Rabosero, este campo que se ha perdido, hay un acueducto de piedra muy bonito, que la gente de Jérica no lo conoce, los cazadores sí, porque pueden conocerlo, pero es muy bonito, y ese queda y está intacto, está muy bien. Y luego pues hay acueductos más modernos, en la autovía se han hecho muchos acueductos para salvar la autovía, y lo que también hay sifones. El sifón tiene más inconveniente, porque el sifón hace que se embocen, y el acueducto siempre es un sistema mejor que el sifón. ¿Y de estos antiguos de piedra ya no hay ninguno en uso? ¿Han quedado todos para que admiremos la obra? De acueducto que yo recuerde ahora, en uso no. Nada. No. ¿Ha cambiado mucho el sistema de riego de cuando tu padre estaba de acequiero a ahora, o sigue siendo igual? Es igual. Lo que pasa es que, es lo que hablamos antes, de que en aquel momento era el medio económico más importante y era el medio de sustento de la gente. Hoy en día la agricultura, sí que hay personas que viven de ella, pero no hay mucha gente que va de hobby, ya no dependemos tanto de... antes era el medio de vida, si fallaba el agua y fallaba todo. Impresiona también leer en el libro la cantidad de balsas, acequias, azudes, etcétera, que tiene toda la zona de Jérica. Sí. ¿Por qué tiene tantos? Pues tiene mucho. Tengo que decirlo porque mi padre me dice: tienes que decir que Jérica es el que más regadíos tiene de la comarca, más anegadas de regadío tiene. Igual les digo, no se enfadarán, digo, bueno, yo lo diré. Es creíble después de leer el libro, sí, son 17 riegos, entonces, y la verdad es que Jérica es un pueblo que en la época árabe tuvo mucha importancia y ha quedado. También ocurre una cosa, que no tener tantos riegos no significa que esos riegos sean buenos todos. O sea, en Jérica hay riegos que no les falta casi nunca el agua
y se puede regar cuando se quiera y son muy importantes para la hortaliza y tal. Y hay otra serie de riegos que en la época de que estaba mi padre pues no se les ocurría plantar hortaliza porque llegaba el mes de agosto y no eran más pues o para patata o para maíz, sobre todo para olivo, o sea, cultivos que no necesitan tanta agua, ¿eh? Entonces hay riegos que son muy extensos pero que no tienen tanta agua, o sea, hay veces que más vale un riego pequeño que no le falte el agua que un riego muy grande pero que el agua puede escasear cuando la necesitas. Claro, porque supongamos también que depende de lo que se plante en la temporada, claro, se necesita más o menos agua. Claro, por ejemplo, en Xérica está el riego del Pontón, que es una maravilla, riegan cuando quieren, sin ningún problema, llegue agosto, llegue la Media Vega también, el riego río, siempre que no sea como el año pasado, que fue un año seco, normalmente con el riego río riegas cuando quieres y no tienes problemas, a excepción de que pues a lo mejor cada 4 o cada 8 años pues tienes un año malo, pero el resto sabes que riegas sin ningún problema. Y con toda la cantidad de acequias y de agua que tenemos, ¿hay gente en Xérica que opta por el riego a goteo o no? ¿Seguimos empleando nuestro riego típico, levantamos las sí, portillas y que entre el agua ahí a saco? En Xérica se utiliza el riego a manta casi todo. Los que tienen riego por goteo suelen ser más de pozos. También puede ser que alguno se ha hecho una balsa... Bueno, alguien nos llama. Vamos a ver quién nos llama. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una voz femenina. Mira, yo no soy no soy de Xérica, soy de Segorbe. Sí. Pero viendo a este señor, pienso que es para hacerle un monumento a su trabajo. La verdad que sí, pero poca gente... Son cosas que no se valoran hasta que se pierden, si no las tenemos escritas. Pues sí, son cosas muy pasadas, pero también muy presentes. Y ha dado vida mucho a todo eso que está contando, es lo que han comido los pueblos de la comarca. Y como no nos espabilemos, es de lo que vamos a volver a comer. Pues alguien tendrá que aprender a poner un puchero al fuego todos los días. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. A usted, porque la labor que ha hecho, por lo que le oigo hablar, me gusta mucho. No lo has vivido tú, pero me imagino que en casa sí que lo habrás vivido. ¿Quién no hemos tenido en casa un padre, un abuelo que se iba a mandas y que se iba a regar porque le tocaba a ciertas horas? Yo le comentaba a Gonzalo que a mi padre le ha tocado por las noches, recuerdo y todo. Soy hija de labrador y yo me acuerdo, como anécdota lo voy a decir, el último cuadro de cementerio que ha hecho Segorbe, sí, trabajaba mi padre en la huerta. Anda, la tenía ahí. Y cuando él la trabajaba, era de otro señor. Tenía bastantes tierras, mi padre trabajaba algunas. Sí. Y cuando en verano, pues allí ponían el minutero, que se le decía. El señor del reloj, que contaba los minutos y a tanto por anegada, era aquí. Sí, en Xérica era lo mismo, y me acuerdo yo que llevaban un despertador grande, porque entonces no existían los relojes de pulsera, y cada regador llevaba un despertador grande y en una caja de madera pequeña. En una caja de madera, efectivamente, que en mi casa se han guardado muchos relojes de esos. Yo me acuerdo que mi padre, los padres estaban enterrados muy cerca, casi que junto al camino de la huerta, de la regadera. Sí, sí. Y decía, esta noche me voy a dormir con mis padres. Allí a esperar el agua hasta que llegaba. Exacto, exacto. Detrás de uno otro. Y bajaba muy poca cantidad porque había sequía en verano y es cuando más se regaba. Y a veces cuando había mucha sequía se estropeaba algún reloj. Porque alguno hacía... Se acababan los toros y entonces los llevaban al paso por las calles hasta el Corral del Través. Sí. Está pasado ahora son casas, son viviendas, pasado el hospital. Sí, sí. Todo eso nuevo que han hecho, allí había... Primero fue una fábrica, luego una serrería y allí cerraban los toros de noche. Ajá. Y los sacaban del toril al paso con mucho silencio, así como ahora no se guarda silencio ni se les tiene respeto ni cuando suben del río ni nada. Cierto. Pues entonces era silencio. Y se acababa el toro embolado y nos íbamos detrás de los toros a acompañar a mi padre hasta la huerta. ¿Que le llegaba el agua? Mi madre y mi hermana y yo. Que le llegaba el agua y regaba pronto, nos veníamos todos. Que no, nos veníamos nosotras y él se quedaba allí en la huerta regas. Vaya que sí.
Cierto, cierto. Eso como una anécdota, yo era pequeña, ahora Sí, ya sí. tengo 66 años. Pero como hemos hablado antes, tampoco son cosas que hayan cambiado Y del tanto. revestimiento de la acequia nueva también me acuerdo. Sí. La acequia nueva, que me imagino que el revestimiento de aquí de Segorbe luego revestirían también toda la comarca, en cierto modo. La acequia general, que cuando Sí. hacía falta la reformaban desde el pantano hasta la balsa. Exacto. Ajá. Muy bien. Buenos recuerdos, buenos y bonitos recuerdos. Pero que el trabajo de este hombre ojalá saliera o le diera por hacer lo mismo en Segorbe, vamos. Ojalá. Pero merece la pena, yo lo tengo y merece la pena leer el Yo de sí le Jerica. animo a hacerlo, a que lo haga. Venga, pues animamos a quien sea que lo haga también. Animamos a Gonzalo también. Enhorabuena a los dos. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Pues cierto lo que estaba hablando, yo no había caído en ello, pero sí que me acuerdo también de mi padre, de que a las 5 le tocaba regar y el hombre llegaba a casa a las 10, decía, es que el agua no ha llegado hasta no sé cuántas horas, llegaba un escorrín y ahí he estado un montón de horas por mucho que abriera, el agua Claro. llegaba como llegaba. Eso creo que no sucederá ahora, ¿no? Por lo que hablamos, como ya no hay tanta gente que riega, o aún está el aprovechado. También ocurre a veces. Para eso está el Tribunal de las Aguas. En Jerica no se llama Tribunal de las Aguas, pero también tenemos dos tribunales de las aguas. ¿Qué nombre recibe en Jerica? Se llama el jurado Ajá. del Sindicato de Riego de Magallán, Novales y la Media Vega y el jurado del Sindicato de Riego Río. Mi amigo José Rana es el presidente del jurado de Magallán y Novales y la Media Vega. Y la diferencia, ¿ves?, es que la gente habla, ay, el Tribunal de las Aguas de Valencia, ¿no? Por ejemplo, pues muy bien, y muy bien que se potencie y que se hable de él, pero es que tribunales de las aguas en forma de jurados, yo creo que hay en todos los pueblos. Todos los riegos importantes tienen su jurado. ¿Qué diferencia hay para que el de Valencia sea más famoso que el de Jerica? Pues que le concedieron la gracia hace muchos años o siglos o lo que sea, de que la resolución que dicta el Tribunal de las Aguas de Valencia no tiene apelación. Como se hace allí en la puerta de parece ser que como se hace en la puerta de la catedral, lo que allí se dice va a misa y no hay recurso posible, vamos. Sin embargo, en Jerica, pues si el jurado de Jerica pone una multa a un señor, tiene la opción de ir y no está de acuerdo, tiene la opción de ir a los tribunales ordinarios a reclamar. Esa es la diferencia, que el de Valencia no tiene recurso y el de Jerica y de los otros pueblos pues sí que tiene recurso. Lo que estamos viendo ahora es una foto de mandas, ¿verdad? Sí, pero eso no es nada que no se pueda solucionar con un poco de influencia. Porque si nosotros tuviéramos la influencia que tienen los de Valencia, pues nada, con que en Madrid decreten, pues mira, el Tribunal de Jerica no necesita apelación, pues ya seríamos lo mismo. ¿Y por qué hay dos tribunales? Porque hay dos sindicatos. Podían tener un tribunal solo, pero porque también han estado en negociaciones para unificar los dos sindicatos, pero como de momento hay dos sindicatos, pues hay dos tribunales. Qué curioso, qué curioso. ¿Son estos los del tribunal o estos son los que están esperando las mandas? Esto es la manda de Novaliches. ¿La manda de Novaliches? Sí. Anda. Bueno, lo de Novaliches es que tiene su historia también, porque los de Novaliches pertenecen al riego de Magallán, pero tienen sus normas aparte. Cogen el agua de la misma balsa, cogen el agua de la misma acequia madre, pero ellos tienen sus normas diferentes. Entonces ellos tienen una hilada todos los días, menos el sábado que tienen dos, y ellos se reparten el agua. Y esta es una foto de este verano o del verano pasado, y ellos se reúnen allí y hacen su manda en verano. La tradición era que el cequiero de Novaliches, así como el cequiero de Jerica de los riegos grandes era una persona que trabajaba y su oficio era ese y cobraba por eso, el riego de Novaliches, al ser más pequeño, no estaba renumerado, ¿no? Entonces la persona que se casaba ese año era el acequiero, o sea, el que se casaba ese año tenía que hacer de acequiero. Y si se casaban dos, pues hacían un turno, el primero que se había casado hacía y después cuando pasaba el año hacía el siguiente. Pero esas personas me imagino que tendrían que tener también sus tierras para poder ser acequieros. Claro, ¿verdad? Nadie que no tuviera. Tenía que ser de Novaliches y tenía que ser partícipe o comunero. Muy bien. Estos son los que luego tienen que ir a limpiar aquella acequia de la Media Vega, que no sabemos por qué. Pero... ¿Cuánta gente hay actualmente en el sindicato de riegos de Jerica?
comuneros creo que son partícipes o comuneros 700. Pero es que eso va por campos y por partidas y tal, pero no, o sea, creo que son 700. Lo sabía, pero tampoco quiero decir una cifra exacta porque no quiero equivocarme, pero creo que estaba por sobre 700. Bueno, y aquí estamos viendo, bueno, cuánta gente se ha tirado aquí horas y horas y horas y limpiando la misma camisa porque la historia de la vecina le estaba interesando, ¿verdad? Esto es algo que tenemos ahora en muchas localidades, pues como algo que no se tiene que perder, pero que hay otras localidades que aún siguen utilizando los lavaderos. Sí. Este lavadero, la fotografía es de hace poco, está intacto, está tal y como está. Es el lavadero del Rollico. Sí. Yo tengo el campo de la morería al que trabajo, que no es mío, pero lo tengo ahí a 100 metros. Y eso es una acequia, o sea, lo que se ve ahí del lavadero, lo que pasa por el medio es la acequia. Y entonces aprovechan la acequia para hacer el lavadero. Anda. Sí, esa es la acequia. Hay otros lavaderos que aprovechan una fuente y una pequeña fuente va llenando pero esto es la acequia de la morería. ¿Y luego ese agua con jabón y todo va a la huerta? Sí, pero hoy en día es que va muy poca gente a lavar, entonces que vaya una persona o dos de vez en cuando tampoco, y si utilizan productos biodegradables, ese jabón o tal, tampoco pasaría nada. Ajá. No, ¿suele ir alguien a lavar aún se utiliza de vez en cuando? Sí, hay dos lavaderos, el otro lavadero, el que está a la otra parte del río, a la otra parte por la zona de Randurías, la lástima es que lo han tenido que vallar, porque es que la gente va a hacer el gamberro y a hacer pintadas y hacer, no valoran ni aprecian, y es una lástima que lo hayan tenido que vallar y que a las 3 o 4 personas, mujeres que aún van a lavar, pues creo que tienen llave y cada vez que van tienen que abrir, volver a cerrar. Es una lástima que lleguemos a ese punto, pero bueno, así es la vida hoy en día. ¿Cuántos azudes hay en Jérica? Azudes hay muchos. ¿Sí? Sí, vamos a ver. Los riegos grandes como el de Magallán, ese no va por azudes, ese va por manantiales. Va por manantiales. Los dos más importantes, que son Magallán y Novales, esos tienen el nacimiento de Tober y el nacimiento del Aladín. Y luego todo lo que es riego río, eso va por azudes. La Vegatilla tiene su azud, la acequia de la Torre, la Morería y Navarza, esas tienen su azud, y luego Navarza tiene otro azud. Y luego también hay pequeños azudes, pues por ejemplo para el Hostalejo, la masía del Hostalejo también tiene un azud, y la masía del Campillo también tiene su azud. Pues hay bastantes aún. Sí, alguno que me dejo. Sí. Yo me quedo aquí con estas últimas hojas de vocabulario, porque leyéndolas me doy cuenta de que este mismo vocabulario muchas veces lo pasamos a la vida diaria, que digo yo, porque me dio gracia la palabra escorrín, que también lo utilizamos mucho. Yo hoy le estaba contando a mi marido lo del escorrín, que muchas veces ahí el escorrín de la botella, que caiga, ¿no? O también la sursida. La sursida es una palabra que también se utiliza mucho. Claro, porque si uno estaba regando le decía al otro, mira que te está escapando un escorrín, y el agua es muy importante porque detrás voy yo y a ver si nos quedamos sin agua y tú te estás desperdiciando un escorrín que se escapa por ahí, ¿no? O una teja, que es el agua que circula por una teja, es una... Mira, ¿cuánta agua baja? Una teja, pues te haces una idea de lo que es una teja y el agua que puede caber circular por una teja. ¿Crees que algún día, no sé si lo llegaremos a ver, yo no quiero verlo, el día que todo este tema se acabe? ¿O no? Yo creo que aún va a tardar en acabarse, porque ya no la gente no vive exclusivamente de la agricultura, pero sigue habiendo mucha afición, no hay más que ver. Ahí hay una foto de la Manda, que hay 100 personas un sábado de este mes de agosto, y pues hay mucha gente que tiene afición. Yo no tenía ninguna afición, pero desde hace 3 o 4 años, pues primero empecé con macetas en la terraza, plantando tomates y alguna cosa más. De las macetas he pasado a un huerto y ya llevo 3 o 4 años, y la verdad es que es muy gratificante. Yo siempre digo que soy un desertor del arao, porque mi padre
no me inculcó nunca la agricultura. Él vio la necesidad y las penurias que se pasaban en la agricultura, y dice, te tienes que buscar un oficio, tienes que buscarte la vida, y nunca me inculcó la agricultura. Y ahora, después de los años, yo digo, yo soy, que es lo que digo al final del libro, soy un desertor del arao que vuelve a sus raíces. Pero pienso que un tomate que uno planta, uno cría y uno cuida, no sabe igual que un tomate comprado en el mejor supermercado del mundo. No te lo comes igual. Es que a mí hay cosas que no me gustan mucho y sin embargo si son mías me las como. Y si las tuviera que comprar, pues no me las comería, la verdad. Por suerte cada vez más gente vuelve de nuevo a los orígenes, ya sea por necesidad, pero mira, para algo ha valido la pena esa crisis, para que las huertas que estaban dejadas de la mano de Dios vuelvan a ver brotar distintas verduras, distintas hortalizas, distintas frutas de sus tierras. Eso es la parte positiva. Y como sé que estáis haciendo en Jérica unas jornadas de onomástica, bueno, sé que el viernes se va, como decía una persona muy conocida, se va a volver a hablar de mi libro, ¿no? Eso. Sí, porque en la Academia Valenciana de la Lengua, es que en Jérica tenemos un académico que se llama José Luis Domènech, y entonces él, pues muchas cosas de la academia, pues las deriva a Jérica. Entonces ha organizado estas jornadas en las que se van a hacer varias ponencias, cada uno de un tema, y bueno, han tenido la amabilidad de meter el tema del riego como una más de las ponencias. Habrán 8 o 10 ponencias y va a ser una más de... Va a venir gente de toda España a hablar de cosas típicas, de, no sé, en sitios de caminos, otros sitios de riego, otros sitios de palabras típicas, un poquito, y bueno, han tenido la amabilidad de meter la ponencia esta del riego, pues nada, encantados. Tendrá lugar el viernes, que es el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Mujer Internacional de la Mujer, se dice ahora, el día 8 de marzo, ¿lugar? En el Socós. En el Socós, en la iglesia del Socós. Sí. ¿Y el horario más o menos? Pues yo tengo que estar sobre las 8. Pero sobre antes. Las 8 hay varias ponencias. Sí, sí. Estoy viendo aquí el paralelismo toponímico, me imagino que igual entra dentro de esa, sí, de Emily Casanova, La encrucijada, de Luis Ramón Martín. Luego está la tuya, lo del regadío en términos de Jérica, Gonzalo Mateo y José Luis Domènech. Sí. Y luego aquí tenemos a mi profesor de arte, Elios Borja, que la toponomía y la historia de Xèrica, de Francisco del Vallo. Y hay algunas preciosas que les iré contando también, porque pienso que más de una les va a encantar a la gente, como seguro que mucha gente estará en casa aún escuchando, como esta señora, el tema de hoy de los riegos, que gracias a Gonzalo, pues por lo menos Jérica tiene esa suerte, va a tener esa suerte de que toda la gente que quiera pueda tener este libro, descargárselo de internet y saber todas las partidas, todas las balsas, los distintos nombres que tiene cada cosa, que es un trabajo impresionante y un trabajo en el que hemos visto que ha colaborado mucha gente. Bueno, ahora que voy a tener un campo en Segorbe de mi mujer. ¡Hola! Pues igual me animo y me pongo a investigar por lo menos de qué riego es y de dónde toma y todavía no he ido a verlo, tengo que ir a verlo. Me imagino que para finalizar también agradecemos a toda esta gente que gracias a ellos y a su labor te hayan aportado, hayan solucionado todas tus dudas. Y... principalmente mi padre, que es el que más me ha ayudado, indudablemente. Luego mis amigos, que les he pegado las palizas en los almuerzos del sábado durante mucho tiempo. El riego ha sido el tema de conversación, porque ellos también sabían muchas cosas, me han ayudado. Y luego lo que hacíamos después del almuerzo, pues muchas veces me acompañaban a los sitios. Menchu es la que más me ha acompañado también, mi mujer, y José Luis Domènech, y luego también, si no querías, mi amigo Poli, que me explicó todo lo de Novaliches, y luego de la Confederación Hidrográfica del Júcar conseguí información que la habían escrito de la Universidad de Geografía de Valencia. Entonces me puse, a través del Facebook, pues les mandé un correo al señor Miguel Ángel González, que es un profesor de la universidad, y él, muy amable, enseguida me contestó diciéndome dónde podía encontrar más información, y la verdad es que me encaminó en varios artículos que sobre todo lo que me han servido es para contrastar lo que me iban contando, porque tampoco he querido lo que está puesto estar un poco contrastado, porque a veces
la gente va, la costumbre va diciendo que esto es así o tal, pero hay que comprobar que efectivamente es así. Y en la Universidad de Geografía y en la Hidrográfica del Júcar, pues la verdad es que hay mucha información oficial. También de Segorbe, lo de Segorbe tampoco sería tan difícil porque ellos ya han hecho una labor muy importante. ¿Qué pasa? Que yo lo complemento, mi libro no es científico, yo lo que pues trato de palabras, lugares, motes, o sea, hacerlo un poco más para la gente. Yo no trato en ningún momento de hacer una cosa científica porque no lo soy. Pero bueno, yo creo que es bastante asequible para la gente, y luego cosas que no están escritas y no están normas, pues aparecen aquí. ¿Aconsejarías a la gente a que descubriera los distintos parajes, paisajes que nos aporta el agua, y también esa arquitectura que nos sorprende, sobre todo la arquitectura desde la época árabe hasta la actual? Sí, yo a raíz de esto lo que he hecho ha sido, por ejemplo, recorrer las acequias, desde el nacimiento de Tover en Viver hasta casi el pantano, que son 10 kilómetros, y la verdad es que es muy bonito. O sea, descubres las balsas, no sé, un montón de cosas, y los azudes, y la verdad es que es muy interesante. Yo me he sorprendido mucho, porque realmente yo no conocía, a pesar de que mi padre era acequiero, yo no conocía, y ahora estoy un poquito más enterado, la verdad es que sí. Eso es cierto, igual que mucha gente si tiene la suerte de poder conocer un río por dentro, con una pequeña balsita y verlo, verá cómo cambia el paisaje. Sucede lo mismo con las acequias. Yo sí que tengo un pequeño sendero, donde le llamo el sendero de la acequia, porque voy por acequias y descubro esas cosas. Hay algunas pero hay otra cosa que la gente, no sé si se ha dado cuenta, que caminar por al lado de una acequia que tiene agua es una gozada. Lo mejor, que se lo digan a mi perro esta mañana. Es una gozada porque es que te haces 10 kilómetros y es que parece que vas acompañado. Es el murmullo del agua, en un sitio va más rápido, en otro sitio ves a gente, te dicen algo, el otro está regando, siempre donde hay agua hay vida. Exacto. Y luego es que caminar con el murmullo del agua es una gozada. Claro que sí. Pues aprovechen, lo aconsejamos. Sí. Un día de estos, cuando las mentes pensantes se pongan a pensar un poco, descubrirán también el turismo de la acequia, de verdad, de las acequias. Cuando vengan los turistas harán un tour por las distintas acequias, harán un recorrido. Yo conozco muchos, les puedo ya señalar unos cuantos, y verán lo que dice Gonzalo, cómo se vive y cómo se respira de una forma totalmente distinta. Primero porque vas por unos senderos donde no suelen haber carreteras cercas, y lo que escuchas es el sonido del agua y el sonido de la naturaleza. Y también ves distintos campos, unos regados, unos no, unos más cuidados, otros menos, pero descubres acequias antiguas que están ya medio caídas, otras nuevas, ves también distintos acueductos, algunos muy viejitos, otros nuevos, y es aconsejable. Como aconsejable es descargarse este libro. Sí, y luego que encuentras cosas curiosas, porque trato de explicar, por ejemplo, un molino, ¿no? Pues este molino, ¿y por qué está tan escondido aquí tal? Pues este molino en la época del extraperlo tenía mucha vida, porque la gente venía aquí, son cosas que me ha ido contando mi padre, pues era el molino que en la época, el molino del Cascajal, un molino que ahora está destruido, pero ¿cómo allí? Pues sí, ese molino, al estar tan escondido, pues tenía su vida y tenía su cosa, o sea que... Y luego también otra cosa que me sorprendió es que he encontrado una almázara que estaba movida por agua. Aprovechaba la acequia de la morería y movía. Yo nunca había conocido una almázara movida por agua, la había conocido por electricidad, anteriormente pues con un animal, una caballería, normalmente era la caballería la que movía los ruejos, pero me sorprendió mucho que existiera en Jerica una almázara, porque en Jerica a lo mejor habían 8 o 10 almázaras, y una de ellas estaba movida por agua. Digo, pues ves, la gente agudizaba el ingenio, la gente aprovechaba los recursos, pero vamos,
Al máximo, la energía hidráulica, Sí, que sí. bien cuando se utiliza Sí, para sí. bien tantas energías naturales que tenemos, la hidráulica, la eólica, y hay que aprovecharlas, no dejarlas perdidas de la mano de Dios. Sobre todo esta última, que bueno, de esta que estamos hablando, de la del agua. El agua es vida, y donde hay agua, como tú dices, hay vida, hay que cuidarla, hay que cuidar nuestras acequias, de verdad, vuelvo a comentarlo, que hay gente que va por la acequia y tira de todo, y eso totalmente prohibido. Ahí sí que debería haber alguien y pegarle una buena multa a esa persona, porque es algo que va a estar de por vida. Haya más gente trabajando en la huerta, haya menos gente trabajando en la huerta, nuestras acequias van a estar ahí, van a durar mucho, nosotros nos iremos, no lo veremos, pero los que vengan detrás lo verán, y que sea algo que siga moviéndose, que no quede solamente en un libro, que siga teniendo vida, ¿no, Gonzalo? Pues sí, efectivamente. Bueno, pues habrá gente que se ha quedado con ganas de saber más, que les voy a yo contar el final de la película, que no, que se descarguen el libro, un libro que tienen gratis, qué maravilla, ¿eh? Que eso también hoy en día, que todo taca, hay que pagar hasta por respirar, pues no, aquí el libro gratis que se pueden descargar de internet, la gente mayor. ¿Esto cómo se hace, descargarlo de internet? Que se lo digan a los hijos, se lo digan a los nietos. Y de verdad, muchísimas gracias, Gonzalo, por toda esta lección de historia que permanecerá también igual que las acequias por los siglos de los siglos, gracias a ti, gracias a este libro. Pues nada, pues muchas gracias a ti. Y si alguno se hace un lío con la dirección de internet, con que me mande un correo a gonzalomateocortés@gmail.com, pues yo encantado de enviarle el archivo con el libro. Muy bien. Más fácil que a lo mejor la dirección esa, que es una longaniza, Que es un poquito más larga y la gente no lo coge, ¿verdad? Bueno, señores, pues este programa, quien se haya enganchado tarde, lo pueden ver también el viernes 2:30, 3, le hablo a esta cámara ahora, 2:30, 3, y también lo subiremos a internet para toda la gente que quiera volverlo a ver o que lo quiera ver desde cualquier lugar del mundo, que esta mañana me estaban diciendo que nos ven mucho en Andernos. Pues saludamos a todos los que están en Andernos, claro que sí, a nuestros hermanos, nuestra ciudad hermanada, y a toda la gente que nos ve de cualquier lugar del mundo, que tenemos muchísimas visitas en internet, es algo impresionante, gracias a ustedes, de verdad, y que la semana que viene nos volveremos a ver. Hemos hablado del Tribunal de las Aguas, tendremos aquí una mujer que tiene algo que ver con el Tribunal de las Aguas, y es que el día 8, el viernes, es el Día Internacional de la Mujer. Felicitamos aquí a todas las mujeres, trabajadoras y no trabajadoras, todas son trabajadoras, porque una siempre trabaja en casa, y a esta señora le van a dar un premio. Entonces vendrá el miércoles que viene a hablarnos de ese premio, que yo no digo nada, secreto, ella me lo dijo así de strafes por teléfono, pero yo me callo hasta que se lo den el viernes y aparezca en distintos medios. Nosotros el miércoles tendremos aquí esa entrevista, así que nos despedimos ya hasta el miércoles que viene. Vuelvo a decir, feliz Día Internacional de la Mujer, y recuerden, miércoles 9:30, La Vida en Directo.